Hola, muy buenos días. Atrapados en el tiempo. He visto muchísimos casos en donde hay personas que parece que pierden parte de lo que sería su existencia en lo que sería roturas, eh, momentos en donde nuestra dimensión pues se parte, y esto es debido a podríamos decir situaciones naturales, situaciones artificiales debido a directamente abducciones extraterrestres, y luego hay una teoría al respecto de los universos paralelos. Pero, ¿qué me diríais si de repente os encontráis con la nada? El universo se expande, por supuesto, y la nada en los últimos estudios es fría, es decadente, es solitaria y sobre todo es muda. ¿Qué me diríais si de repente pues os encontráis en un territorio en donde solamente existe la nada? Bien, pues lo vamos a ver en este email que me ha mandado un telespectador que es absolutamente impresionante. Os cuento, me dice: hola Vicente, estimado Vicente, mi nombre es, no lo voy a decir, y te voy a contar una anécdota que les pasó a mis dos hermanas, según ellas me contaron a mí. Yo vivo junto a ellas y a mi madre en el barrio Actur de Zaragoza, que es una ciudad de España. Pues bien, te cuento el tema tal y como me lo expusieron, muy sorprendidas ellas. Era un viernes de julio del año 2018. Ellas tenían que ir a un supermercado que está cercano al bloque de pisos donde vivimos, para después ir a una oficina de correos para hacer o recoger algo. Cabe decir que ir andando desde aquí hasta la oficina de correos pues te puede llevar como mucho 20 minutos andando muy despacio. Muy bien. Pues bien, ellas acudieron primeramente al supermercado, hicieron los trámites que tenían que hacer y después se dirigieron a la oficina de correos, que está situada a unos 15 o 20 minutos andando, como te decía, lentamente. Dicen que salieron de casa sobre las 7:15 de la tarde, llegando al supermercado. Ahí es cuando llegan al supermercado, hicieron los trámites y salieron de allí sobre las 8 menos 20, dirección correos. Pues bien, como te decía anteriormente, desde allí a correos se tarda 15 o 20 minutos para volver a casa, yendo muy lentamente. Es decir, ellas tenían que estar en casa a las 8. Muy bien. Digo lentamente, pues resulta que una hermana mía pues tiene dificultades para caminar debido a unas operaciones en la cabeza, y entonces pues tienen que andar despacito, ¿no? Bien. Pues según ellas, mientras que iban hacia la dirección que tenían que ir, pues había un paso de cebra y decidieron pasarlo. Pero cuando iban camino del paso de cebra se percataron de que de pronto pues algo ocurrió y ese paso de cebra ya no estaba, había desaparecido, y se quedaron muy sorprendidas y de pronto se encontraron al otro lado de la calle. Bueno, pues muy bien, no le dieron mucha importancia y siguieron caminando en su dirección, pero la caminata que debía haberles llevado 15 o 20 minutos se alargó y se alargó de tal forma que ellas dicen haber estado andando sobre 1 hora y media o 2 horas
por una misma calle, sin ruido alguno, sin dirección de ninguna otra calle, sin ruido, sin coches aparcados, sin coches que pasaban, y solamente se notaba la brisa del aire. Dicen que había, pues, un total silencio, como una burbuja, y que ellas seguían y seguían caminando, apenas, curioso detalle, sin hablarse, porque habían discutido por algo. Puede haber una intromisión aquí. Ojo, sigo. Después de andar mucho, una de ellas le dijo que no estaba tan cerca, que la había engañado, que no eran 20 minutos todo esto. Y la otra empezó a sentir miedo porque veía que andaban y andaban y andaban y andaban y nunca salían de esa calle sin coches aparcados, sin coches que pasaban, sin sonido, solo con ese aire. Entonces, bueno, en ese momento se dieron cuenta de que es que nunca salían de allí y decidieron pasarse al otro lado de la calzada, a la sombra. Y bueno, pues llegó un momento en el que dijeron que después de 2 horas, pues llegaron al final de la calle y ya pues anduvieron hasta allí y ya como que por fin, después de su andadura, pues ya por fin llegaron a Correos y llegaron a casa habiendo llegado a la hora que tenían que haber llegado. Tenían que haber pasado 15 o 20 minutos de todo esto, pero es que a una de mis hermanos, incluso a una de mis hermanas, incluso se le llegaron a desgastar las zapatillas en lo que sería esa andadura de 2 horas. Bueno, pues bien, ellas, claro, temían haber llegado a casa sobre las 10 de la noche, el tiempo que, claro, que estuvieron andando fue 2 horas, pues claro, las 8, ¿no? Tenían que haber llegado a las 10, pero resulta que cuando llegaron se dieron cuenta de que eran las 8 de la tarde. Como si no hubiera ocurrido absolutamente nada. Ellas dicen que tardaron 2 horas más de reloj, pero no fue así. Y te adjunto dibujo de la casa de mi hermana y de la calle. Bueno, pues aquí lo estoy enseñando, el dibujillo, ¿no? Y que ellas andaban y andaban y andaban y no encontraban lo que sería pues su destino. Bien, este tipo de casos es bastante curioso porque estamos en lo que sería pues una rotura espaciotemporal del tipo burbuja. Es decir, 2 personas elegidas en donde se les está haciendo algo y para ello pues se simula lo que sería un entorno, pero es posible que esté siendo completamente virtual ese entorno. ¿Estaríamos hablando de una abducción extraterrestre? Es difícil de decir, por supuesto. ¿Estaríamos hablando de un universo paralelo?
también es difícil de decir, como investigador os lo puedo exponer. Un universo paralelo, difícil porque tendrían que haber aparecido otros coches aparcados o, o algo, pero ese detalle de que sí que es físico porque se le desgastan las zapatillas, ese detalle de que notan el aire eh, y de que luego al llegar a casa sí que tienen las 8 de la tarde, como si no hubiera pasado nada. Bueno, pues eso sí lo he visto en estos casos, en estos incidentes, en estas experiencias espaciotemporales, en donde hay personas que parece que entran en un vórtice temporal natural o básicamente, yo siempre lo digo, artificial, en donde se les hace algo y luego se las devuelve al mismo sitio o al sitio en donde deberían estar. Muy interesante porque estaríamos hablando de A, una simulación en donde nuestro universo es uno de los 1.000.000.000ésimos más que hay tras esa nada solitaria. Dos, una abducción en la cual, pues, esas 2 horas, desde luego, pues, se las maquilló en sus relojes y para ellas, pues, como si no hubiera pasado nada, pero fueron siempre conscientes de lo que ocurrió. Y luego un detalle que me parece interesantísimo y es el hecho de que ellas discuten. Es decir, es posible que se interviniese en la psique, en lo que sería pues el carácter de cada una de las personas para que apenas se hablen y se den cuenta de lo que esté pasando y apenas se hablen mientras que están sufriendo esa experiencia. Por supuesto, eso pues supondría lo que sería pues eh, una intencionalidad bastante mala en donde pues se impidiese que la una se comunicase a la otra qué es lo que está pasando. Ellas viven el suceso extrañadas. Es un suceso burbuja, como he dicho. Hay muy pocos incidentes de este tipo, pero yo sí los he visto. Y desde luego, el hecho de que cuando van a pasar por ese paso de cebra se percatan de que ya no están, pero ya se encuentran al otro lado, pues ahí sí que podemos encontrar lo que es ese portal o esa abducción. No les da importancia lo que es eso, pero ese es el punto clave. A la vuelta, al pasarse a la sombra, bueno, pues también tenemos ese punto clave de la salida de esa posible simulación o abducción. Si es un fenómeno natural, pues desde luego es muy curioso porque es físico. Se desgastan las zapatillas y hay aire. Siempre hay aire en este tipo de situaciones. Es decir, no mueren los testigos. Siempre hay lo que podríamos explicar como pues básicamente pues una preocupación de que siga vivo el espécimen que está sufriendo esta experiencia. Difícil caso, apasionante, universos burbuja, simulación, abducción. Aquí os dejo este viaje en el tiempo, increíble, con ese dibujillo, en donde, bueno, pues vemos a dos personas que pierden, que se las roba 2 horas de su vida, y en esas 2 horas de su vida nadie jamás
nunca sabrá qué les habrá pasado. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo y en vez de salud y suerte, que sepáis que voy a ir cambiando ese chascarrillo por en una vida hay muchas vidas. Muchas gracias a Dios.